Hola chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Cuánto tiempo? Bueno, seguimos avanzando en el tema de lo que es teorema de Pitágoras, triángulos y lo importante que es en la vida cotidiana, porque por lo general lo que hace aprender de triángulos es llevar modelos a la vida, de la vida cotidiana y medir, ¿no? Por lo general son muchas mediciones. Miren esto, miren todo lo que ya sabemos de triángulos. Triángulo rectángulo, ¿sí? Porque ya vemos ahí un ángulo recto. Sabemos que estos se llaman catetos, y que este se llama hipotenusa. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Sabemos que los tres ángulos de cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores de los triángulos, de cualquier triángulo es 180. ¿Estamos de acuerdo, no? 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo uno de 90? ¿Qué pasa si yo tengo uno de 90? Si vamos a suponer, este ya de 90, entonces, ¿cuánto le queda a estos dos? ¿Cuántos sí o sí tienen que sumar esos dos? Porque antes eran 180. La suma es 180. Pero yo ya sé que uno ya mide 90. Entonces, ya sacando 90, ¿cuánto les queda a estos dos para que midan? Siempre. ¿Sí? La suma de esos dos, ¿cuánto van a ser si yo ya saco 90 que tengo del otro ángulo? ¿Cuánto va a ser la suma? 90, ¿no? Bien. Entonces, alfa y beta siempre van a sumar, este más este, siempre van a sumar entre los dos 90. ¿Qué puede ser? 80 y 10, 70 y 20, 30 y 60, 45 y 45, 50 y 40. Bueno, la suma de los dos siempre tiene que ser 90. Siempre va a dar 90 en un triángulo rectángulo. Se dice que esos ángulos son, al medir 90 grados, complementarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, antes ya sabíamos que los triángulos medían 180. Ahora sabemos que en un triángulo rectángulo, como ya hay uno de 90, los otros dos siempre van a sumar 90 grados. Se va a llamar ángulos complementarios. Bien, y miren lo que vamos a aprender de ahora. Yo sabía que estos se llamaban catetos, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Miren si yo miro el ángulo alfa, ¿sí? Yo estoy mirando el ángulo alfa. Voy a nombrar los catetos de acuerdo al ángulo que yo mire. Si yo miro el ángulo alfa, este cateto sigue llamándose cateto, pero como está enfrentado al ángulo alfa, como no lo toca el ángulo alfa, se llama cateto opuesto. O sea, ya empiezan a tomar un nombre en particular. ¿Sí? Si yo miro el ángulo alfa, este cateto va a ser el opuesto. Y si yo miro este cateto, ¿sí? Siempre considerando alfa, se va a seguir llamando cateto, pero ese cateto yace en el ángulo, forma parte de ese ángulo que yo estoy viendo. Entonces, ese ángulo se va a llamar cateto adyacente. ¿Vamos bien hasta ahí? Cateto opuesto es el que está enfrentado al ángulo, y cateto adyacente es el que yace, que toca al ángulo que estoy mirando. Ahora, ¿qué pasa? Yo si miro a beta, estos dos van a ser, hipotenusa siempre se llama hipotenusa. Si yo miro a beta, estos dos van a seguir siendo catetos. Pero fíjense, si yo estoy comparando a beta, porque depende del ángulo que mire, los nombres van a ser distintos y la fórmula va a ser distinta. Si yo miro el ángulo beta, este cateto que está enfrentado al ángulo beta, ¿sí? Que no forma parte de ese ángulo, se va a llamar, ahora este se va a llamar cateto opuesto. Yo lo estoy comparando con beta, después vamos a ver qué pasa. Y este cateto, que yace en el ángulo, que forma parte del ángulo, se va a llamar cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? A medida que yo mire un ángulo, los catetos van a seguir siendo catetos, nada más que si yo miro, este va a ser el opuesto y este el adyacente. Y si yo comparo con este, en algún problema va a pasar, de hecho los que puse ayer, muy bien que los enganché ahí, se ve que estaban, bueno. Si yo miro a este va a ser el opuesto y este va a ser el adyacente. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren esto. Acá hice algo, dibujé algo. Voy a medir cosas, voy a hacer cuentas, a ver qué me dicen ustedes que pasa. ¿Sí? O sea, esto es algo que yo quiero probar cuando yo haga cuentas, ¿qué está pasando? Fíjense, este es un triangulito rectángulo, este es un poquito más grande y este es un poquito más grande. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá puse las medidas, este mide 5, este mide 3, este mide 10, este mide 6, y este mide 15 y este mide 9. Lo que voy a hacer yo es comparar triángulos. Comparar lados, ¿no? Relacionar los lados de un triángulo, ¿sí? Es más, y los voy a dividir, por eso se llaman razones, ¿sí?
porque la razón es una división. ¿Estamos de acuerdo? La razón es una división. Por eso se llaman razones trigonométricas. Vamos a empezar. Se me ocurre, ¿sí?, comparar este lado con este lado, que está escrito acá. Quiero ver cuánto mide BG, que acá me dice que mide 3, dividido, es una razón, lo voy a comparar con este, AB, que AB mide 5. Voy a hacer esta cuenta, ¿eh? Este dividido este. Yo para probar algo, ¿sí?, no es que vamos a hacer esto, yo quiero probar algo acá, ¿sí?, a ver qué pasa acá en un triángulo a medida que lo voy agrandando. Digo 3 dividido 5. Hago la cuenta, me da 0,6. ¿Sí? Voy a probar ahora CF con AC. CF con AC. ¿Sí? Este voy a probarlo con este. Este lo voy a relacionar con este. ¿Sí? Digo que este mide 6, dividido este, que mide 10. Si yo hago la cuenta, 6 dividido 10, 0,6. No sé si ven acá, lo voy a poner un poquito más arriba, donde dice calcular. Creo que me faltaba medir DE, vamos a poner acá. Acuérdense que este era el segmento, se acuerdan que lo habíamos dicho, ¿no? DE dividido AD. Voy a hacer la misma cuenta. ¿Sí? Entonces digo, DE mide 9, dividido, estoy relacionando este con este. ¿Sí? Este con este. 15. Si yo hago la cuenta, seguramente va a dar 0,6. Dio casualidad que relaciona, miren, estoy mirando este ángulo, ¿eh? El cateto opuesto dividido la hipotenusa, en este triangulito, me da 0,6. En este triángulo más grande, el cateto opuesto dividido la hipotenusa, me da 0,6. En este triángulo más grande, el cateto opuesto dividido la hipotenusa, me da 0,6. Fíjense que los tres me dan 0,6. ¿Me siguen hasta ahí, no? Bien. Ahora mi pregunta es esta. ¿Qué pasaría si yo sigo agrandando el triángulo, ¿sí?, y sigo relacionando el cateto opuesto dividido la hipotenusa? Lo sigo agrandando y sigo haciendo el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué pasaría? ¿Sería igual el valor? ¿Sería distinto? ¿Qué dicen ustedes? Sería igual. Va a ser igual el resultado. Todos van a dar, por más que yo agrande el triángulo, lo que va a pasar es que el resultado va a ser el mismo. Lo voy a dejar pensando. 10 segundos. Entonces, si yo lo dejo, si yo sigo agrandando el triángulo, ¿no? Si yo sigo agrandando el triángulo, entonces, ¿qué va a ser? ¿El resultado va a ser el mismo? ¿Va a seguir siendo el mismo? Sí, va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿interesa los valores del lado o hay otra cosa que interesa del triángulo? ¿Qué dicen ustedes? Si yo sé que si yo lo agrando me va a seguir dando lo mismo, entonces no debe ser tan importante el valor de los lados. ¿Qué es lo que justamente estábamos hablando? ¿Qué es lo más importante? ¿De quién depende el resultado de esto? ¿De los lados? ¿Qué dicen? ¿O dependerá del ángulo? Siempre que yo mantenga este ángulo, por más que yo agrande, siempre me va a dar ese mismo resultado. Lo que interesa ahí es el ángulo. Distinto sería si yo lo agrando, ya sería otra cosa. Pero siempre que yo mantenga el ángulo, siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, como se estudió todo esto, lo que hicieron fue, por ejemplo, ustedes que tienen la calculadora científica, hay algunas palabritas ahí que dicen seno, coseno y tangente, arriba, ¿sí?, que no es ni más ni menos, ¿sí?, que la razón, ¿sí?, entre, por ejemplo, el seno, ahora lo voy a escribir bien, ¿eh? El seno es la división entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Como da siempre el mismo resultado, lo que se hizo en la calculadora es programarla, y entonces cada vez que yo pongo el seno de 30 grados, me da un resultado. Después lo vamos a ver, ¿no? Me da un resultado. ¿Y qué resultado es? El resultado es de un triángulo, no importa que sea chiquito, no importa que sea grande, que el ángulo este mida 30 grados, y la cuenta que está haciendo la calculadora es dividir esto dividido esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? En realidad, como los resultados son siempre los mismos, se le dio un nombre a todo eso. Entonces, la relación, ¿sí?, entre el cateto opuesto, dividido a la hipotenusa,
dio un nombre en particular. A esa división, que siempre da lo mismo, se le puso un nombre en particular. Vamos a suponer que este ángulo sería alfa. Entonces a esta se la llamó seno de alfa. O se la llama, ¿no? Se la llama seno de alfa. ¿Qué es el seno de alfa? No es ni más ni menos que la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Va a depender del ángulo. Pero si el ángulo es el mismo, no importa que yo haga en el triángulo. Entonces, cuando yo aprenda en la calculadora a poner seno de 30 grados, es más, lo pueden hacer ustedes. Seno de 30, hay una teclita, hay 3 teclitas, una que dice seno, otra que dice cos, y otra que dice tan o tg, lo mismo. Aprieten esta tecla, y pongan, por decir, seno, y pongan 30, no hace falta poner grados, ¿sí? Le va a dar un resultado. ¿Sabe qué es ese resultado? Es el resultado de la división de un cateto opuesto y una hipotenusa de un ángulo de 30 grados. Porque ya no interesan los valores de los lados. A esa relación se le llamó seno de alfa. Ahora también hay otra combinación de lados. Por ejemplo, el cateto opuesto con la hipotenusa. Yo podría hacer lo mismo que esto, si le pondría valores, y me voy a dar cuenta que el resultado va a ser el mismo, porque va a depender del ángulo. Entonces, la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa, se le puso un nombre particular, ¿sí? La relación entre, o la razón, o la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, se le puso un nombre en particular. ¿Saben cómo se llama? Esta teclita, pertenece a esta, que sería coseno de alfa. ¿Qué quiere decir coseno de alfa? Bueno, ¿qué quiere decir cuando ustedes aprietan en la tecla coseno de 30 grados? ¿Saben lo que quiere decir? Que en la calculadora está programado, hay un triángulo imaginario ahí de 30 grados, por decirlo. Entonces, la cuenta que hace la calculadora, que se la va a dar en un solo número, es el adyacente dividido la hipotenusa. Como siempre es lo mismo, ¿sí? Como siempre va a ser el mismo resultado, entonces, directamente ese sería el coseno de un ángulo, ¿no? ¿Sí? Si yo miro a este ángulo y digo, ¿cuál es el coseno? Coseno de 30 grados, suponiendo que este mide 30 grados, la calculadora lo que hace es hacerle una razón, o dividir este dividido este. Y el resultado lo da en un número, ¿sí? Porque es una división. La división, voy a recibir un número, ¿sí? Que seguramente tendrá la mayoría de las veces infinitos números después de la coma. Eso después lo vamos a ver. Bien. Y también hay otra combinación de lados, ¿sí? Si yo lo que hago es combinar el cateto opuesto con el cateto adyacente, el cateto opuesto con el cateto adyacente, cateto opuesto con el cateto adyacente, si yo buscaría valores y los dividiría como hice con esto, me darían lo mismo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se repite constante, ¿sí? En los triángulos rectángulos. A esto, a la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que también está en la calculadora, se lo llama tangente de un ángulo. En este caso le puse alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el seno de un ángulo? El seno de un ángulo, primero, que es un valor numérico porque es el valor de una división, ¿sí? De una razón. Es dividir el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué es el coseno de un ángulo? Es dividir este dividido este, que sería el adyacente dividido la hipotenusa. ¿Y qué es la tangente de un ángulo? Es el valor de la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes me van a preguntar, ¿cómo me voy a acordar eso? Bueno, les voy a contar una anécdota. Estaba estudiando yo en el profesorado, hace 15, 20 años. Claro, y yo me había olvidado de todo esto. Creo que en la secundaria uno no presta mucha atención. Pero después cuando va a estudiar, como que uno va prestando atención porque es lo que va a hacer, ¿no? Lo que le gusta, lo que va a hacer, lo que va a trabajar. Entonces quiere cubrirse de todos lados. Pero yo nunca me voy a acordar que el seno es el opuesto dividido la hipotenusa, que el coseno es el adyacente dividido la hipotenusa y que la tangente, cuando yo estaba estudiando, ¿no? Entonces vino un profesor, entró al aula y dice, ¿no le dijeron la palabrita mágica? ¿No? Digo, ¿qué palabrita mágica? Y escribe esto. Perdón, ¿eh? Esto es una regla mnemotécnica, sí que se puede hacer. ¿Cuántas reglas mnemotécnicas hay en la multiplicación, en las ecuaciones? Es una regla que uno tiene, que se acopia, adapta a algo. Miren esto, ¿eh? Ca, toa. Yo no sé cómo lo aprenden también esto. Es difícil acordarte de eso porque uno
como que no lo imagina, que esto es esto. Bueno, entonces escribe la palabra Socatoa. Parecía, no sé, Crocatoa, parecía, no sé, los volcanes, no sé yo qué decía. Entonces, el seno, se tiene que acordar de esta palabra, se la tienen que machetear por decir, es una regla mnemotécnica, es válido. El seno es igual a la división entre el opuesto y la hipotenusa. El coseno es igual al adyacente dividido la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto dividido el adyacente. Vuelvo. El seno es igual al opuesto dividido la hipotenusa. El coseno al adyacente dividido la hipotenusa y la tangente al opuesto dividido el adyacente. Yo digo, qué bueno. Se acuerdan esa palabrita y tampoco tienen que pensar tanto en esto, ¿sí? Pero saben el concepto de lo que es cuando uno está hablando de un seno de un ángulo. ¿Qué es el seno del ángulo? No es ni más ni menos que un número que surge de la división de un triángulo, ¿sí? Con X grados, donde yo voy a dividir el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué será el coseno? Lo mismo, pero a la división del adyacente dividido la hipotenusa. ¿Y qué será la tangente? Y la tangente lo mismo, chicos. Nada más que es la combinación entre el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora voy a dibujar un triángulo, rectángulo. Lo tengo reglita acá, denme un segundito. Perdón, como yo le digo a los chicos, si uno, no prepara la regla. Si uno a veces no tiene utensilios, los cuadernos o las reglas o todo eso, hay que hacer un triángulo rectángulo, ¿sí? Para hacer un triángulo rectángulo, de paso revisamos, lo único que hace falta es que haya un ángulo recto y que lo una, ¿sí? Este es un ángulo recto, la mayoría que hay en la vida cotidiana es un ángulo recto, este es un recto, bueno. Voy a trasladar este ángulo acá, el tamaño que yo quiera, lo uno, y ahí me quedó un perfecto triángulo rectángulo. Vamos bien, acá veo que es el ángulo recto, a este le voy a poner que es alfa, a este le voy a poner que es beta, este es C, gamma vamos a poner. Los ángulos, yo creo que los había dicho, por lo general se escriben en letras griegas, alfa, beta y gamma, ¿sí? Vamos a ponerle acá los vértices A, B y C, y miren lo que voy a hacer. Voy a escribir el seno de alfa, ¿cuál es? El coseno de alfa, ¿cuál es? La tangente de tan o TG de alfa, ¿cuál es? Y después voy a escribir de este lado, es lo mismo, ¿eh? El seno de beta, lo voy a poner más cerca para que lo vean. Bueno, seno de beta, ¿cuál es? El coseno de beta, ¿cuál es? Y la tangente de beta, ¿cuál es? Empezamos. Voy a mirar alfa. Acuérdense, estos son los catetos y este es la hipotenusa, ¿sí? Este cateto y este cateto. Mirando alfa, este cateto que está enfrentado, que es el BC, ¿sí? Es el opuesto. Entonces pongo, si quieren podría poner opuesto dividido hipotenusa. El opuesto es BC, ¿sí? Dividido la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es esta? La hipotenusa va a ser siempre la misma. Entonces, AB. ¿Bien? Acuérdense que esto, no sé si lo dije, quiere decir que es un segmento, ¿sí? Bien. Voy a poner el coseno de alfa. Sigo mirando alfa, ¿sí? El cateto, estos dos son catetos. Pero ¿cuál es el cateto adyacente? Acuérdense que el coseno es adyacente de la hipotenusa. Después se lo van a acordar. Ustedes acuérdense eso, se lo van a acordar. Adyacente de la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? AC. Dividió la hipotenusa. La hipotenusa dijimos que siempre es la misma. AB. Voy a poner la tangente de alfa. Primero lo voy a probar y lo voy a practicar con segmentos. Tangente de alfa. Siempre miro alfa, ¿sí? Es el cateto opuesto dividido al adyacente. Acuérdense. Opuesto dividido adyacente. Bien. ¿Cuál es el opuesto? BC. ¿Cuál es el adyacente? AC. Bien. Ahí completé para ir conociendo los segmentos. Después me voy a dedicar a los problemas. Pero primero tengo que conocer bien cuál es el cateto, el adyacente, ¿sí? Nombrarlos. Después vamos con números, ¿eh? Seno de beta. Miro beta ahora. Voy a mirar beta. Estos dos son catetos de la hipotenusa. Acuérdense, el seno a qué es igual. Opuesto dividido la hipotenusa. Si quieren lo ponen. El coseno a qué es igual. Al adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente a qué es igual. Opuesto dividido adyacente. O sea que, acordándome de Socatoa, bueno, se lo escriben por ahí. Opuesto. Si yo miro este, ¿cuál es el opuesto? Este cateto que está enfrentado. AC. Aparte ustedes pueden ver varias veces el video, ¿sí? ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es siempre la misma, ¿sí? AB.
¿Cuál es el coseno? Estoy viendo este. ¿El coseno cuál es? Estos dos son los catetos. Este cateto toca este ángulo, o sea que este cateto es el adyacente, de acuerdo a beta. Miren otra vez para atrás el video. Entonces voy a poner CD. ¿Y la hipotenusa cuál es? Siempre la misma, AB. Ahí estoy poniendo lo que es el seno de este triángulo, el coseno y la tangente. Vamos con la tangente. Miro este. Opuesto dividido adyacente. Opuesto es este, AC, dividido adyacente, BC. Y fíjense esto, ¿eh? Miren esto, ¿eh? Miren esto y miren esto. Fíjense. Este de acá se va a corresponder con este de acá. El seno de alfa va a terminar siendo lo mismo que el coseno de beta. Eso lo vamos a ver después, ¿eh? Miren esto, ¿eh? Este y este son iguales. Entonces el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Miren este, el coseno, ¿eh? Este no es igual a este. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. ¿Sí? Miren este. Este está como al revés. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, claro, la combinación de lados es la misma, ¿sí? Va a cambiar un poco. Pero en resumen, vayan viendo que el seno de uno va a ser igual al coseno de su complementario. ¿Se acuerdan la palabra complementario? Que sumaban 120, por decir. Pruébenlo en la calculadora. El seno de 20 grados, después lo vamos a ver, ¿a quién va a ser igual? Al coseno de su complemento, al coseno de 70. El seno de 10 grados, ¿a quién va a ser igual? Al coseno de 80. Siempre va a ser igual al coseno de su complementario. Al revés. Me fijo el coseno. ¿Sí? El coseno de 10 grados va a ser igual a quién? A su complementario, ¿sí? Al seno de su complementario. El coseno de 10, si no se pierden, ¿a quién va a ser igual? Seguramente. Al complementario de este. ¿Sí? 10, porque 10 más 80 es 90. Acuérdense que los dos lados, los dos ángulos van a 90. Entonces va a ser igual al seno de 80. ¿Sí? El seno de 50 grados, ¿a quién va a ser igual? Primero lo mido con su complementario, porque este tiene que dar 90. Y si yo digo seno, entonces acá va a ser coseno, ¿sí? Porque la combinación sigue siendo la misma. ¿Vamos bien? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer por último, no sé dónde dejé el borrador. A ver si se salvaron, perdón, ¿eh? Ah, yo pensé que se iban a salvar y que capaz que lo dejaba así. Borramos esto. Borramos esto. Voy a dejar esa palabrita nada más. Voy a hacer otro triángulo, porque es parte de la tarea. Lo voy a hacer así. El ángulo lo voy a poner acá. Transporto un ángulo recto. Lo cierro ahí. Ángulo recto. Alfa. Beta. Acá ponemos C. A, B, C. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ponerle valores. 3 centímetros. 4 centímetros. Y 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el seno de alfa. El coseno de alfa. La tangente de alfa. ¿Estamos bien? Vamos a poner el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. Bien, vamos a empezar. Así de paso repasamos. Voy a mirar este ángulo. ¿Sí? ¿Qué es el seno? Dijimos que es igual al opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Adyacente dividido la hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Opuesto dividido adyacente. ¿Qué es el seno de beta? Es lo mismo, ¿no? Opuesto dividido hipotenusa, adyacente dividido hipotenusa y opuesto dividido adyacente. Voy a empezar a reemplazar. ¿Sí? Miren, alfa. Opuesto. El opuesto de este es este, porque no lo toca, es el cateto que no toca. 3 centímetros. Dividido la hipotenusa, 5 centímetros. Hago la cuenta, 3 dividido 5, 0,6. Sí, creo que es 0,6. Voy a hacer el coseno de alfa. ¿Sí? Este que es el adyacente, 4, dividido la hipotenusa que es 5, creo que esto me da 0,8. 4 dividido 5, 0,8. Y ahora voy a hacer la tangente. Opuesto de este, 3, dividido el adyacente, 4, 3 dividido 4, 0,75.
Estoy haciendo cuentas, ¿eh? En lugar de ponerle letras, ¿sí? Segmentos, ya pongo valores. Si acá me dice 3, no pongo esto. ¿Sí? Está bien, lo podría poner. Si quieren puedo hacer más, pero directamente pongo 3. A donde me dice hipotenusa no pongo veas, porque ya tengo el valor. Entonces pongo 5. Y esa cuenta yo la puedo hacer. 3 dividido 5 me da 0,6. Acá lo mismo. Pongo 4, pongo 5, hago las cuentas. ¿Y ustedes qué me dirán? ¿Qué van a dar acá? ¿Qué valores van a dar acá? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que el seno, ¿qué tendría que dar? Lo mismo que da el coseno. El coseno, ¿qué tendría que dar? Lo mismo que da el seno. ¿Y la tangente, qué tendría que dar? Este número dado vuelta. Vamos a empezar. Seno de beta. Miro a beta. ¿Sí? Miro a beta. Estamos hablando de estos dos catetos. Este cateto no lo toca, es el opuesto. Entonces pongo 4. Dividido la hipotenusa, que es siempre 5. 4 dividido 5, 0,8. Miren esto. ¿Sí? Vamos con el coseno. Estoy mirando beta. Este cateto toca al ángulo beta, yace en el ángulo beta, entonces es adyacente. Entonces pongo este valor 3. Dividido la hipotenusa, que siempre es 5. 3 dividido 5, 0,6. Miren esto, que habíamos dicho. Y voy a poner la tangente, ¿sí? Miro a beta. Sin mirarlo tendría que hacer este número al revés. Lo voy a poner al revés. Miren, 4. Vamos a ver si es cierto. Miro beta. Este cateto es el opuesto, va arriba. Este cateto es el adyacente, va abajo. Hago la cuenta. Y creo que esto da 1,33333. ¿Sí? Ese es el. Estos dan distinto porque, bueno, se invierte. Acuérdense que la división no es conmutativa. Y eso, ¿sí? Es importante, ¿sabes? Pues son los palotes de la trigonometría. Yo sabiendo lo que es cateto, lo que es el adyacente y el opuesto, mirando cierto tipo de ángulo, depende del ángulo, se va a llamar adyacente. Depende de ese mismo ángulo, capaz que se llama, va a ser el opuesto. Si yo cambio de ángulo, ¿sí? Van a tener distintos valores. Entendiendo esto, entendiendo que si hay valores yo puedo hacer la cuenta, y entendiendo que el seno de un ángulo no es ni más ni menos que un resultado o un valor que surge de una división, miren, el seno de alfa no es ni más ni menos que el valor de una división que surge de los lados de ese triángulo, del cateto opuesto dividido la hipotenusa. No importa el tamaño del triángulo, no importa, porque ya vimos que si yo agrandaba el triángulo me iba a dar lo mismo. Lo que importa es la magnitud de ese ángulo, la medida de ese ángulo. ¿Me explico? Eso es lo que vale. Lo mismo será el coseno, que es el coseno, es lo mismo. Decir coseno de un ángulo, cuando yo recibo la respuesta de la calculadora, ¿saben qué es el coseno de un ángulo? Es un valor que surge, si vamos a beta, ¿no? El valor que surge de la división del cateto adyacente de este ángulo dividido la hipotenusa de ese ángulo. Simplemente un valor. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, teniendo después este valor, ver cómo hago para encontrar el ángulo, porque en los problemas es así. O voy a tener que buscar valores, o voy a tener que buscar el ángulo. Para eso hay teclitas en la calculadora. Para que vayan viendo, la calculadora tiene varias teclas al principio, una acá arriba, ¿sí? Y una que dice, bueno, puede ser callada, ¿no? Seno, coseno y tangente, las voy a abreviar, ¿sí? Si ustedes quieren saber el seno de 30 grados, vayan viendo, tienen que apretar esta tecla, el número 30, y ponen el igual. Y ahí le va a dar un valor. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren averiguar cuánto mide este ángulo, porque yo sé que la división sale 0,75, pero no sé cuánto mide el ángulo. ¿Sí? Esta es la tangente, ¿no? Es más acá. Yo sé que el seno mide 0,6, pero no sé cuánto mide este ángulo. No sé cuánto mide este ángulo. Si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo, hay una tecla acá, que es como una palanca de cambio, digo yo. ¿Sí? Que ustedes apretan esta tecla y a esta tecla le van a dar, tiene una letrita en otro color acá, ¿sí? Que es seno a la menos 1, coseno y tangente. Entonces, apretando esta tecla, primero, y apretando esta, para que tenga valor lo que está escrito ahí en esa parte, voy a encontrar el ángulo, ¿sí? Que corresponde a 0,6. Aprieto la tecla Shift, que se llama, la tecla seno, y pongo 0,6. Y me va a dar un valor. ¿Sí? Ese valor seguramente va a ser un número con comas. Ese valor, no se los quiero decir ahora si no los mareo, lo vamos a ver después. ¿Están de acuerdo? Por ahora quédense con esto, miren para atrás, para adelante, copien, frenen, tiqui, tiqui, tiqui. A ver qué sale. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Difícil?
Lo veremos. Nos vemos, chicos.